Ya salió de la mar la galana, ya salió. El primer traballo discográfico del proyecto de Maitechu Isla y Maxi Areñes y una exploración de sonidos tradicionales de partes diversas del mundo, cantaos en delles lingües. Este disco se titula Cantares de Tierra y Mar y viene siendo el título un reflejo de lo que quisimos incluir. Y son temas de diferentes partes del mundo, un poco como si el viento hubiera traído sonidos de diferentes partes del mundo y por lo tanto de diferentes lenguas. Hay temas en castellano, en asturiano, en catalán, incluso una pincelada en inglés. Y bueno, está grabado y producido aquí en el estudio de Masi, así que ha sido algo muy íntimo, muy tranquilo y que refleja un poco pues, nuestro gusto por la música de raíz. No necesariamente copiar lo que siempre se ha hecho, sino recuperar y adaptar y hacerlo nuestro. O incluso pues, con temas de composición propia, hemos intentado darle siempre ese matiz de música de raíz. Entre la mar y la arena, entre la mar y la arena, mosquició un árbol de almendra. De los 11 temas seleccionados, estuvimos buscando un poco y repartiendo entre los diferentes idiomas. Entonces hay 3 temas en asturiano que son de composición propia, tanto la letra como la música. Luego hay otros tantos en castellano o ladino, que era el idioma de los sefardíes, pero bueno, que al final es un castellano antiguo. Y luego los hay en catalán también. En catalán porque mis raíces son de la vertiente mediterránea, de Menorca y de Barcelona, entonces claro, yo traía una serie de conocimientos de música antigua de allí. Entonces, incorporándolo así, pues hicimos una selección de romances castellanos, por ejemplo, que conocía él o que conocíamos los dos, y así hemos hecho pues un mix de música de raíz. Mosquició un árbol de almendra, ya salió de la mar. Canciones de Terra y Mar y es un trabajo autoproducido, como viene siendo habitual, una línea que sigo. Diome la oportunidad de poder estar mucho más tranquilo que con otros proyectos, como yo Fontoria, y el proyecto faese un poco también, Nuramai y este disco, para salir un poco del tormento que me supone seguir trabajando con el nuevo trabajo de Fontoria. En el disco da la posibilidad a alguien que está acostumbrado a cantar y todo eso, a ir mucho más relajado y a meter una serie de instrumentos que prestábame meter, porque todos los temas pide esa instrumentación, instrumentos como son la gaita rabil, como la gralla catalana, percusiones más mediterráneas, africanas, y yo la composición de los temas, que si bien los 3 temas asturianos que hay son letra y música mía, la letra con ayuda de Maite, y que son temas que tengo la sensación que por una vegada en mi vida musical dicen algo muy, muy directo.
Nos temes, lo que intenté lle dallos a cada un ellos, según la procedencia, un aire similar al folclore de la zona, utilizando instrumentos de allí. Por ejemplo, para un tema compuesto que llamase Els Molins del Rei, que hicimos un catalán y compuesto por nos, pues la instrumentación que me tiene y puramente de la zona. Y entonces, claro, eso también ayuda un poco a entender mejor la estructura de los temas fechos allí para poder adaptarlos desde aquí, desde el estudio.